Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy. El Club Fotográfico Medellín, que acaba de cumplir 68 años de existencia, el más antiguo del país. La semana pasada tuvimos la cena de celebración. Hoy, como todos los martes, tenemos la reunión ordinaria del club y esta vez se hablará de la historia de la fotografía en la etapa inicial en Colombia y en Antioquia. Estará a cargo de William Arango Hurtado. William, además de fotógrafo académico, ha sido profesor de fotografía muchos años. No digo cuántos. Y fue por mucho tiempo director del programa de fotografía de la Academia Cultural Yurupari. William se ha dedicado con mucha asiduidad a indagar la historia de la fotografía en nuestro medio. Obra todavía inédita en gran mayoría y que esperamos algún día verlo publicada, toda esa recopilación y análisis que él hace. Hoy tenemos el privilegio de escucharlo. El que no entiende el desenvolvimiento de los acontecimientos, el que no entiende la historia, no entiende la realidad. La historia explica, es un proceso necesario. Para entender el presente hay que acudir al pasado. Para descifrar el futuro igualmente hay que verlo en la perspectiva histórica. De resto, la visión sería miope. Entonces, William aporta elementos de juicio para desentrañar este fenómeno cultural que en el mundo es muy reciente, que son 200 años, en números redondos, frente a la presencia humana en el mundo. ¿Cuántos años, millones de años llevamos en la humanidad y la fotografía tan solo aparece en el siglo XIX como tal, con muchos antecedentes desde luego? Entonces, lo que nos parece muy largo, 200 años, es nada en la historia humana y en la prehistoria. Y en Antioquia y en Colombia aparece también muy rápido. Ya William nos hará reflexionar al respecto. Te agradecemos mucho, William, esta participación de hoy, que seguramente será de mucha utilidad. Gracias, Juan Fernando, gracias. Cada vez que me corresponde tratar algún tema en la reunión del club, como lo hago en este momento, agradezco al club porque gran parte de mi trabajo relacionado con la fotografía, tanto en la actividad docente que llevo 40 años enseñando fotografía y dirigiendo equipos de profesores en fotografía, como en la investigación sobre historia de la fotografía, que es mi hobby realmente, es mi hobby. Yo he pertenecido durante muchos años a un grupo de investigación en la Universidad de AFIT sobre estos temas de historia de la fotografía en Antioquia, y el interés más
puntual en mis investigaciones sobre historia de la fotografía está puesto aquí en nuestro departamento porque es riquísimo. El chisme es lo más delicioso de la vida, hablar de todo lo que ha sucedido y encontrar de cuando en vez nuevos datos que ayudan a empatar hechos y dar claridad sobre cosas que han sucedido es fascinante, verdaderamente fascinante. Mi interés, como les repito, pues ha estado en Antioquia, aunque llevo, no sé, por lo menos unos 30 trabajos perfectamente documentados sobre fotógrafos importantes de otros lugares de Colombia. Tengo, obviamente, de Bogotá mucho, de Santander, de la costa, del Viejo Caldas, de Nariño, del Valle, y mucho de Antioquia. Yo creo que con el respaldo de mi amigo Juan Luis Mejía, que es el gran gurú de la historia de la fotografía, he conocido muchos datos que son tremendamente importantes para uno sustentar lo que sabe, lo que hace y lo que piensa de la fotografía. Cuando me invitaron a charlar esta noche, hablé con algunos directivos del club acerca de que podría ser muy interesante volver sobre el tema que seguramente algunos de ustedes conocen y lo han leído en los libros, etcétera, pero no sobra, y espero que encuentren cosas nuevas, ¿sí? Mi charla va a estar referida sobre sobre un momento especial de la historia de la fotografía en Antioquia y en la segunda mitad del siglo XIX, extendida hasta principios de la tercera década del siglo XX, por una razón muy importante que ya la mencionaré. Entonces vamos a comenzar por hablar de cómo llegó la fotografía a Colombia, a la Nueva Granada, y cómo llegó la fotografía a Antioquia. Voy a hablar de personas alrededor de las cuales se desarrollaron los más importantes hechos relacionados con la historia, que es primero el Barón Gros, el primero que hizo fotografía en Colombia, Luis García Hevia, el primer colombiano que hizo fotografía, Fermín Sassa, que es un caso supremamente interesante, un muchacho de aquí, de Envigado, que terminó siendo el primer colombiano que abrió un gabinete de fotografía para ofrecer el servicio de hacer retratos. Y tres personas que pasaron por Medellín, que son Emilio Herbrugger, un músico alemán, un hombre muy interesante que estuvo unos años en Medellín, Sertain y Errau, unos fotógrafos costeños que pasaron también por Medellín. Se acostumbraba ir de pueblo en pueblo ofreciendo el servicio de tomar fotografías. Pero una vez que se saturaba el mercado en un pueblo, pues entonces el fotógrafo alzaba con sus bártulos y se iba para el pueblo siguiente. Pero algunos iban de ciudad en ciudad, de ciudad grande en ciudad grande, y la historia de la fotografía en el siglo XIX está llena de información sobre los fotógrafos viajeros, sobre los daguerrotipistas viajeros, que fueron los primeros que anduvieron por todo el planeta registrándolo todo. Primero registrando los sitios más famosos, más importantes, el Taj Mahal, las pirámides de Egipto, las cataratas del Niágara, pero pronto se
dedicaron a fotografiar otros lugares y personas hasta que se extendió la fotografía por todo el planeta. Y voy a hablar también un poco de Antonio Martínez de la Cuadra, un fotógrafo cartagenero que estuvo en varias ciudades del país, estuvo aquí, después se fue para Pereira, fue a Bogotá, etc. Primero, entonces, voy a referirme a Jean-Baptiste Louis Gros. Este es demasiado importante en la historia de la fotografía en Colombia porque fue el primero que produjo imágenes con daguerrotipo. No se le ha hecho suficiente reconocimiento al barón Gros, que era el representante del gobierno francés en la Nueva Granada. Pero se considera que la importancia de lo que fue el trabajo que él realizó precisamente con la producción de las primeras fotografías en el país es perfectamente comparable con Humboldt y Codazzi, otros extranjeros que también llegaron en diversos momentos y desarrollaron proyectos importantísimos para el desarrollo de las ciencias y de la cultura de nuestro país. El barón Gros, él era muchas cosas. Él era un artista, hijo de artistas, pintor y pintor de excelencia. Él desde muy temprana edad se vinculó al servicio diplomático en Francia porque su padre había estado vinculado también con el servicio diplomático y recorrió muchos países del mundo. Él llegó a Bogotá el 5 de septiembre de 1939. Aquí en este momento la fecha es muy importante, ¿sí? Él venía de Venezuela, en donde estuvo unos meses negociando asuntos diplomáticos con el gobierno venezolano. Pero estando allá, le informaron que lo habían nombrado representante consular en Santa Fe de Bogotá, y él llegó en 1939, el 5 de septiembre. Y miren qué cosa tan particular. El invento del daguerrotipo había sido divulgado en París el 19 de agosto, unas 3 semanas antes. Eso es una circunstancia supremamente afortunada, ¿sí? Ustedes deben saber que cuando el señor Daguerre, por pura casualidad, consolidó la técnica de lo que él un poco abusivamente llamó daguerrotipo, el nombre que le había puesto el inventor era heliografía, un nombre bastante, digamos, castizo. Pero Joseph Nicéphore Niepce, que fue el que desarrolló las bases de la fotografía, murió y por casualidad, pues entonces quedó en poder del señor Daguerre todos los conocimientos que había adquirido Niepce. Pero Daguerre nunca pudo consolidar el invento porque las placas que hacía quedaban demasiado tenues, demasiado tenues. Y un día cubrió un recipiente en donde había puesto el mercurio de un termómetro que se le había quebrado, lo tapó con una de esas placas. Y cualquier otro día, en otro momento, llegó y destapó, y al ver la placa se dio cuenta de que la imagen estaba perfectamente clara, fuerte, con tonalidades que la hacían perfectamente visible. Entonces, lo que él hizo fue que le cambió el nombre al invento y lo puso daguerrotipo. Y se consiguió que sus amigos en el gobierno francés, sobre todo Arago, que era un científico y un político,
le ayudaran a lanzar el invento. Lo presentaron en la sociedad científica y lo presentaron en el Parlamento y le compraron el invento. Simultáneamente, por lo menos en 20 países del mundo, se estaba inventando la fotografía con otros métodos, pero todos muy parecidos, basados en sustancias fotosensibles, principalmente los haluros de plata, que ya eran muy conocidos. El gobierno francés le compró el invento a Daguerre, le colgó en el cuello la Orden de la Legión de Honor. Ustedes saben que la Orden de la Legión de Honor es el más prestigioso, la más prestigiosa condecoración que existe. Le dieron una pensión vitalicia para sus gastos de investigación científica y le dieron una segunda pensión vitalicia para su propio mantenimiento. Él se volvió a cambio de que escribiera un manual en el que describía cómo hacer daguerrotipos. Fue traducido inmediatamente a 10 idiomas y Francia lo repartió a través de todas sus legaciones diplomáticas como un regalo de Francia al mundo. La fotografía, en este origen francés, es un regalo de Francia al mundo. Al mismo tiempo, los ingleses lo estaban inventando. El señor Talbot había inventado un sistema que era mucho más económico que el de Daguerre. Talbot inventó el negativo, que le permitía hacer una cantidad de copias las que quisiera. El daguerrotipo era ejemplar único, pero los franceses fueron los que hicieron el show, y el que se divulgó fue el invento de los franceses. Después ya comenzaron a aparecer los otros. Inclusive hay un inventor en Brasil, hay otro inventor en México, hay otro inventor en los Estados Unidos y en muchos países de Europa, en España, en Suiza, en Rusia, en fin. ¿Por qué? Porque estaban dadas las condiciones para que surgiera la fotografía. Se tenían los conocimientos y las sustancias para trabajar con materiales fotosensibles, y existía la cámara. La cámara estaba perfectamente consolidada. La cámara reflex existía desde 100 años antes. 100 años antes, un monje alemán que había ingeniado la forma de usar la cámara oscura para hacer bocetos de los lugares que quería dibujar o pintar, y para eso entonces le puso en un ángulo de 45 grados adentro de la cámara un espejo. Para mucha gente la cámara reflex es lo último del planeta, ¿no? A mí me dan una cámara reflex o no, y la cámara reflex es de lo más antiguo que hay, ¿no? Y resulta que entonces en la valija diplomática llegó a Santa Fe de Bogotá, detrásito del barón Gros, la cartilla de Daguerre. Y el barón Gros era pintor, era artista, se interesó por el asunto y en 1840 comenzó a experimentar, fabricándose su cámara, etcétera, a experimentar con la daguerrotipia, y en 1841 entonces logró sus primeras imágenes. Se conservan algunas obras del barón Gros, se conservan algunas pinturas y se conservan dos daguerrotipos. Esta es la más conocida pintura hecha por el barón Gros en Santa Fe de Bogotá, que fue parte de la colección de arte del Banco de Colombia. Yo no sé en manos de quién está en este momento. No sé en manos de quién está. Hay dos daguerrotipos que él realizó en 1841. Están fechados en 1841 y los fecharon simplemente siguiendo el curso de la historia, no porque exista un documento que lo certifique. El uno está en manos de un coleccionista particular en los Estados Unidos, anónimo. Si se llegara a saber en dónde, quién es, con su nombre, apellido, su dirección y tal, Colombia podría, amparada por convenios internacionales,
pedir la repatriación porque eso es patrimonio nacional. En 1983, del 80 al 83, el Museo de Arte Moderno de Bogotá realizó una investigación que es lo más fabuloso que se ha hecho en nuestro país. Una investigación sobre la historia de la fotografía en Colombia, con un equipo de más de 30 personas trabajando varios años. Peinaron el país de sur a norte, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, preguntando por los fotógrafos, por los descendientes de los fotógrafos importantes, y registraron todo eso, adquirieron muchas piezas, recibieron en donación muchas piezas, y hoy en día el Museo de Arte Moderno de Bogotá tiene una colección importantísima sobre historia de la fotografía en Colombia. Eduardo Serrano, que fue quien dirigió ese proyecto de investigación, escribió un libro que, pues es decir, en los países, por lo menos de Sudamérica, no hay nada parecido. No hay nada parecido. Una recopilación grandísima, completísima de los fotógrafos de este país en 2 tomos. Primero lo hizo para la exposición que realizaron en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1983 y después al final del siglo hizo una segunda parte para completar hasta final del siglo XX la historia de la fotografía en Colombia. Un trabajo importantísimo. Eduardo Serrano en este momento es para muchos el más prestigioso crítico de arte del país. Se le ocurrió a Eduardo Serrano entonces contactar al poseedor del daguerrotipo a través de una galería de arte en Nueva York y los expertos del equipo fueron y tuvieron en sus manos el daguerrotipo y lo pudieron fotografiar. Antonio Castañeda Buraglia, que es pues la persona más importante que hay, a mi juicio, en el país en asuntos de conservación y restauración de materiales históricos de fotografía, fue la persona que realizó ese proceso y vinieron y produjeron un daguerrotipo, una copia del daguerrotipo en daguerrotipos. Está en el Museo de Arte Moderno y de vez en cuando la sacan en alguna exposición. Esta es copia del primer daguerrotipo hecho en el país. Castañeda estuvo aquí en el club. Claro que sí. Yo creo que varias veces ha estado aquí en el club. Él sabe del club y tiene, digamos, una consideración muy especial por el club. Antonio Castañeda es un hombre muy importante, es un arquitecto nariñense que reside en Bogotá y obviamente su campo de acción como fotógrafo es fotografía arquitectónica y ha publicado varios libros sobre el tema. En el momento en que Eduardo Serrano preparó la historia de la fotografía en Colombia, el único daguerrotipo que se conocía hecho aquí en Colombia era la calle del Observatorio. Esta es la fotografía más antigua producida en el país. La calle del Observatorio, se ven los cerros del oriente al fondo. El observatorio astronómico está actualmente en los predios del Palacio de Nariño. Cuando vayan a Bogotá, ustedes lo ven en los jardines del Palacio de Nariño, el observatorio astronómico. Y resulta que existió otra investigadora muy seria, muy importante y de una enorme capacidad llamada Pilar Moreno de Ángel, quien a finales del siglo XX produjo un libro bellísimo en una edición cerrada, con muy pocos ejemplares, una edición de lujo llamada Historia del daguerrotipo en Colombia. En su libro Historia del daguerrotipo en Colombia, Pilar Moreno de Ángel mostró un segundo daguerrotipo hecho por el barón Gros. Ella lo encontró en el Museo de la, creo que es el Museo de la Fotografía en Tokio, pero lo encontró prácticamente por casualidad.
Entonces estos son los dos daguerrotipos que se conservan del Barón Gros. Alrededor de estas fotografías se ha hablado cantidades, se ha escrito cantidades. Es muy interesante observar cómo hay unos bloques de piedra de un terremoto que hubo unos años antes en Bogotá. Es muy interesante observar cómo esta persona quedó bastante nítida en la fotografía y obviamente es por haber estado quieta durante todo el tiempo de exposición, porque eso no estaba solo, la gente estaba circulando, pero la imagen de la gente no quedó registrada. Estas dos fotografías son pues un orgullo para el país. Son fotografías hechas en un momento muy temprano. El invento francés de la fotografía se divulgó a finales de 1839 y en 1841 estaba el Barón Gros produciendo estas fotografías en Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que la fotografía llegó a Colombia muy rápido después de la divulgación del invento. ¿Esos dos daguerrotipos no han significado recuperarlos como patrimonio histórico? Pues yo creo que sí, pero no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil, pero nadie ha hecho, que yo sepa, un intento, digamos, serio. Porque es que el dueño del daguerrotipo que está en los Estados Unidos es anónimo, no. Nadie sabe quién es él. Nadie sabe quién es él. Y mientras no se puede ubicar, entonces es imposible. Y el otro, el que está en el Museo de Tokio, es como todos los tesoros de la cultura egipcia que están en Londres, en Alemania, en España, en Nueva York, ¿no es cierto? Que pues eso es patrimonio de Egipto, ¿no es cierto? Pero, es decir, se respeta tanto el asunto que tratan de no crear problemas a nivel diplomático y tal. Y hay otro asunto ahí envuelto que es muy digno de ser tenido en cuenta, es qué tal que no se hubieran llevado un templo egipcio para el Museo Metropolitano de Nueva York, con todas las barbaridades que han pasado desde las guerras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, gracias a eso, pues se han podido conservar. El hecho es que no se sabe de que haya en alguna parte otro daguerrotipo hecho por el Barón Gros, pero esto es pues el gran orgullo para el país. ¿Y hay historia de por qué llegó allá a Japón? No. Yo creo que Pilar nunca, bueno, ella nunca contó nada. Lo que contaba era que prácticamente por casualidad, visitando el museo, lo vio y dijo, esto es conocido. Y lo miró con atención y dijo, esta es la actual Plaza de Bolívar, pues de Bogotá, ¿no es cierto? Y lo constataron y sí. Entonces, hasta el momento en que Eduardo Serrano hizo su historia en la fotografía en Colombia, se consideraba que el único daguerrotipo era el de la calle del Observatorio. Pilar Moreno de Ángel, en su historia del daguerrotipo, entonces mostró que existía otro. El Barón Gros terminó siendo un personaje muy importante en el mundo de la fotografía. Cuando él regresó a París, después de haber estado en diversos países, como Grecia, como Inglaterra, en el servicio diplomático, él se dedicó a la fotografía. Hoy en día, hay por el mundo, por lo menos occidental, daguerrotipos hechos por el Barón Gros. No hace mucho tiempo, yo digo por ahí unos 10 años, en una galería en Nueva York se remató un daguerrotipo del Barón Gros. Y en los libros de historia de la fotografía, pues entonces se pueden ver
todos los daguerrotipos de los que se tiene noticia hechos por el barón Gros. Él fue el presidente del primer club fotográfico del mundo. Él fue presidente de la sociedad, de la Société Héliographique, los más importantes fotógrafos del momento de la aparición de la fotografía, que eran artistas, en fin, y están identificados con sus nombres. Se reunieron para hablar de fotografía, para buscar la forma de incrementar la calidad de las imágenes. En daguerrotipo estaban haciendo daguerrotipo y se les ocurrió, en honor a Niepce, el inventor de la fotografía, poner la Sociedad Heliográfica. La Sociedad Heliográfica, la Société ¿cómo es? Heliographique. Existió algo así como un año. Se diseminó. Y se diseminó porque sucedió un fenómeno muy interesante. Eran un grupo como nosotros. Entonces dijeron, vamos a fotografiar todos los lugares importantes, todos los monumentos importantes de Francia. Entonces se repartieron por equipos y unos se fueron para un lado, otros se fueron, y se diseminaron. Y se diseminaron y ya se disolvió el grupo. Pero un año más tarde, entonces ya se creó la organización de los fotógrafos en Francia, que continúa en actividad. Ellos llevan más tiempo que nosotros y están dedicados a la investigación y a la preservación de materiales de valor histórico. Pasemos rápidamente entonces por el primer colombiano que hizo fotografía. Este señor es Luis García Hevia. Luis García Hevia es otro personaje genial. Es un personaje genial. Él era pintor, paisajista, miniaturista, calígrafo, fotógrafo, coleccionista. A Luis García Hevia le dio por coleccionar objetos relacionados con la gesta de independencia, etcétera, y fue la base sobre la cual finalmente se consolidó el Museo Nacional, por ejemplo. Luis García Hevia es importante y tiene cosas interesantes. Él era descendiente de una familia venezolana, y su abuelo había participado en todos esos movimientos de el grito de independencia del 20 de julio de 1810, etc. Aquí hay un daguerrotipo de Luis García Hevia, daguerrotipos de muy buena calidad, de muy buena calidad. Se dice que Luis García Hevia aprendió la técnica del barón Gros y que estos daguerrotipos los tomó con la cámara del barón Gros. No hay documentos que lo atestiguen, pero la cosa es, huevo de gallina, lo pone frito, se come, pues. Es decir, él, como ya vamos a ver, estableció en Bogotá. Bueno, aquí lo que digo es que hubo, al final de la Guerra de los Supremos, la historia de la fotografía en Colombia está tremendamente ligada, como la historia de cualquier otra actividad, a la situación de orden público en el país durante el siglo XIX. En ese periodo posterior a 1810 hubo 20 guerras civiles, un promedio de una guerra cada 5 años. Y eran los vaivenes a los que se sometía la práctica de la fotografía, porque se cerraban las fronteras entre los departamentos, se cerraba la importación de materiales para hacer fotografía. Pero hubo una exposición y García Hevia ganó un premio con unos ensayos de daguerrotipia.
Ese es el primer documento que hay sobre la presencia del daguerrotipo en el país, en 1841. Se había acabado de terminar la guerra de los supremos, que fue, yo creo que la primera guerra civil del periodo de la República de Colombia, ¿sí? Todos los que fueron los generales y comandantes de los ejércitos libertadores terminaron diciendo: yo soy el jefe supremo de Santander, yo soy el jefe supremo de Popayán, yo soy el jefe supremo Y se agarraron entre ellos, y por eso se llamó la Guerra de los Supremos. Se agarraron entre ellos alrededor de quién iba a manejar el país y cómo se iba a manejar, etcétera. Es una historia supremamente interesante. Daguerrotipos de Luis García Hevia. En 1846, 5 años después, él creó la Sociedad de Dibujo y Pintura. La Sociedad de Dibujo y Pintura, entonces, recogió a todos los aficionados a las artes, y obviamente allí llegó el señor Barón Gros, y por eso entonces perdón. No, estoy hablando de el Barón Gros estableciendo relación con García Hevia, y García Hevia todavía en ese momento no había fundado la Sociedad de Dibujo y Pintura. La Sociedad de Dibujo y Pintura la creó después, un poco después, cuando ya el Barón Gros había terminado su gestión diplomática. Y otro personaje muy importante en ese momento fue John Armstrong Bennett, un norteamericano, daguerrotipista viajero, que llegó al país y después de recorrer México, Cuba, Centroamérica, Panamá, llegó a Cartagena, bajó a Bogotá y se quedó en Bogotá. Y consiguió que lo nombraran cónsul norteamericano. Pero él tenía la galería del daguerrotipo, estableció la galería del daguerrotipo en Santa Fe de Bogotá. Y fue un personaje muy importante para quien trajo la fotografía a Antioquia particularmente. Si quieres, con mucho gusto yo te paso este PowerPoint. Si alguno de ustedes lo quiere, simplemente me escribe y me dice a qué correo se lo mando, y con mucho gusto se lo entrego. Estas cosas no son para esconderlas, sino para divulgarlas, ¿sí? Con mucho gusto lo hago. García Hevia estaba metido en política. García Hevia estuvo metido en la masonería y llegó a ser muy importante en el escalafón de las categorías de los masones. Él fue deportado a Bucaramanga por cuestiones de orden político, y cuando regresó, entonces nos descontrolamos. Creo que la anterior, la que habla de la Bucaramanga. Otro daguerrotipo de Luis García Hevia. Entonces cuando regresó de Bucaramanga, fue que creó la logia masónica con Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera, ¿qué opina Juan Fernando? Tomás Cipriano de Mosquera es un personaje, digamos, en la historia política de Colombia del siglo XIX, de lo más interesante y de lo más importante, ¿sí? Más cachochas. Existe este retrato en el que aparece con sus insignias de masón.
Bueno, aquí empalmamos entonces con el, el antioqueño. Llegó a Bogotá un pelado llamado Fermín Izaza, que se vinculó con la Sociedad de Dibujo y Pintura como profesor. Y esto seguramente dio origen a el hecho de que él aprendiera directamente de Luis García Hevia la técnica del daguerrotipo. Fermín Izaza y Luis García Hevia, hay constancia en documentos de que trabajaron juntos y desarrollaron una amistad. Desarrollaron una amistad que llevó a García Hevia a venir a Medellín a trabajar por su cuenta, pero simultáneamente con Fermín Izaza. En abril de 1849, principios de 1849, García Hevia se estableció aquí en Medellín y estuvo haciendo daguerrotipos, pero es que García Hevia también era pintor, también era pintor. En el Museo de Arte Religioso de Santa Fe de Antioquia hay dos cuadros que yo me acuerde de tamaño 2 metros de alto y más o menos 1 metro de ancho, de miembros del clero de Santa Fe de Antioquia, pintados por Luis García Hevia. Para mí ir a Santa Fe de Antioquia es casi de obligación personal ir al Museo de Arte Religioso para mirar esos cuadros una y otra vez. No me canso, ¿sí? Por la admiración que yo le tengo al personaje. Este daguerrotipo hecho por Luis García Hevia aquí en Medellín, aproximadamente en 1849, el año en el que él llegó aquí, fue descubierto por mí en manos de la familia Izaza Echavarría. Un día me mostraron cosas antiguas y cómo esto es un daguerrotipo, esto es un antepasado de ustedes, esto es, y está registrado con el nombre de García Hevia. Eso está en manos de la familia Izaza Echavarría. ¿Alguno de ustedes conoce a Germán Izaza Echavarría? ¿Conoces a Germán? ¿Cómo? Tío de mi esposo. Uy, ¿y cómo está él en este momento? Bien. Cuando lo vean, le da saludes mías, por favor, porque ya hace por ahí 10 años que no lo veo. Claro. No sabía que tenía. No, Germán Izaza Echavarría, ya le voy a contar. Que te diga su esposa, Filito. Ah, yo tenía, te agradezco mucho tan bella. Esta es la obra más reconocida de Luis García Hevia. Es un cuadro de unas dimensiones bastante grandes que está en el Museo Nacional. Es la muerte del general Santander. Los críticos han dicho que es muy probable que cada uno de sus personajes haya sido pintado por García Hevia a partir de daguerrotipos. A partir de daguerrotipos. Es un cuadro de unas dimensiones superiores a las de esta pantalla en las que estamos proyectando. En todos sus andares políticos, pues García Hevia se metió en una pelea, en una campaña contra el gobierno de Ospina Rodríguez, recibió un tiro en la cabeza y eso le produjo complicaciones que finalmente unos años más tarde, pues entonces le causaron la muerte. Fermín Izaza Gaviria es el primer fotógrafo antioqueño. El primer fotógrafo antioqueño. Se conocía muy poco de Fermín Izaza. Eduardo Serrano, en la historia de la fotografía en Colombia, apenas lo menciona. Y con la ayuda de muchos amigos, sobre todo de algunos socios del Club Fotográfico Envigado, hemos venido realizando una investigación y ya hay elementos para armar
con mucha amplitud, pues, una biografía de Fermín Izaza. Fermín Izaza era un pelado envigadeño. Envigado tenía 10 casas. Estamos hablando de 1840 o 35, que sabía tocar el violín. Dicen los historiadores de Medellín, hay muy buena documentación sobre la historia de Medellín, muy buena. Y una y otra vez dicen, no había fiesta de la High Society de Medellín en la que no se trajera al violinista Fermín Izaza. Pero Fermín Izaza también era actor de teatro y él estuvo participando en un grupo de teatro que presentaba sus funciones en el patio del Colegio Mayor, la Universidad de Antioquia, el patio del Paraninfo actualmente, ¿sí? Ahí presentaban las funciones, pero la Iglesia Católica prohibía a las mujeres actuar en teatro. Entonces, conseguían jóvenes que aceptaban hacer papeles de carácter femenino y Fermín Izaza era uno de esos. Pero el hombre también pintaba magníficamente. Era de una gran habilidad en las artes. Me imagino que todo el mundo comenzó a decirle, andate para Bogotá, que allá vas a poder, es una presunción mía, que allá vas a poder desarrollar tus habilidades, hombre, andate para Bogotá, ¿qué estás haciendo aquí? El hecho es que hacia 1844 lo ubicamos en Bogotá. Lo ubicamos en Bogotá y la ubicación se hace a partir de una pintura que está en el Museo Nacional, que es una pintura hecha sobre marfil y es un retrato del general Francisco de Paula Santander. Lo más interesante es la presentación de ese retrato. Es exactamente la misma presentación de un daguerrotipo y el mismo tamaño, es una miniatura. Es una miniatura, es la misma presentación de los daguerrotipos. En agosto de 1848, a principios del 49, se fue García Hevia. Él se fue antes, a finales del 48. Se vino, perdón, para Medellín. Y estuvieron los dos trabajando aquí en Medellín simultáneamente. Entonces, Fermín Izaza abrió su negocio de fotografía, ¿sí? Ya había dicho que él hizo parte de la nómina de profesores de la Sociedad de Pintura de García Hevia. A finales de 2009, yo descubrí el primer daguerrotipo que se conoce de Fermín Izaza. En la historia de la fotografía en Colombia, Eduardo Serrano dice, por ahí debe haber en los baúles viejos de las familias tradicionales antioqueñas algún daguerrotipo de Fermín Izaza, pero no se conoce ningún daguerrotipo de Fermín Izaza. Y yo me dediqué a la tarea de preguntarle a todo el mundo, y un día, hablando con Germán Izaza Echavarría, le dije, ¿y vos sabes quién fue Fermín Izaza? Ya le había hecho la pregunta a muchos otros Izazas y me habían dicho, no, ¿quién es? No, ¿quién es? ¿Qué hizo? No, familiar mío, no. Y me sale con Germán me sale con, sí, antepasado mío. Yo tengo la genealogía de mi familia y ahí está Fermín Izaza. Y mi hermana, que vive en Suiza, tiene un daguerrotipo de Fermín Izaza. Eso para mí fue, pues, un infarto, pues. Entonces me comuniqué a través de Germán con su hermana y nos mandó una copia, una fotografía de su daguerrotipo. Este es el daguerrotipo más antiguo producido en Antioquia por Fermín Izaza. La hermana de Germán, María Victoria Izaza, vive en Suiza.
cuando se celebró el centenario del grito de independencia, hicimos una cantidad de actividades culturales, sobre todo exposiciones en muchas partes, el Museo de la Universidad de Antioquia, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, Yurupari, la Cámara de Comercio, exposiciones. Y para hacer una exposición en la Biblioteca Piloto, contactamos a María Victoria y le pedimos que nos prestara el daguerrotipo. Y cuando estábamos gestionando con Suramericana la concesión de un seguro para poderlo traer al país, recibimos la noticia de parte de María Victoria que había cambiado de opinión. Con toda la razón. Porque al llegar ese daguerrotipo aquí, cualquiera podía, a través no sé, de alegar patrimonio y que se quedara aquí. Entonces hay que esperar a que ella se conmueva de los habitantes de este país y lo traiga, lo done. Y eso podría ser la pieza estrella. Eso podría ser la pieza estrella del Museo de la Fotografía en Antioquia, con el cual soñamos tantos, ¿no es cierto, Juan Fernando? El 22 de septiembre de 1848 publicó Fermín Izaza en el Antioqueño Constitucional, un periódico local, este aviso que decía: los retratos que se obtienen actualmente por este medio admirable llevan toda la perfección que puede desearse. Así lo manifiestan los que ha hecho recientemente el que suscribe, que por su excelente calidad han fijado la atención de varias personas. Por lo consiguiente, estando el que esto escribe seguro de sus buenos resultados, anuncia al público que desde el lunes próximo se hallará expedito para hacer los retratos que se recomienden. Fermín Izaza era un hombre muy culto, muy culto. El hombre se puede ver en este pequeño artículo que manejaba bastante bien el idioma, la ortografía, en fin. Fermín Izaza estuvo practicando la daguerrotipia durante muy corto tiempo. Y a finales del año 2010, es decir, poco más de un año después, recibí una llamada de Mauricio Umaña, un colombiano que vive en la Florida, y me dijo: vi el artículo que publicaron sobre el descubrimiento de el daguerrotipo de Fermín Izaza y llamo a contarte que yo tengo otro. Y también en la tradición de la familia está, digamos, la evidencia de que el daguerrotipo fue producido por Fermín Izaza. El personaje es Lucrecia Guerrero Uribe, realizado por Fermín Izaza. También está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Está en Estados ¿Se Unidos. sabe por qué lo tuvo él? Pues porque digamos que el otro era por familia. Este es por familia también. Sí, porque él es descendiente de Lucrecia Guerrero. Él es descendiente del personaje de la fotografía, ¿no es cierto? Del personaje de la fotografía. Todo parece indicar que Fermín Izaza perdió el interés por la fotografía porque el mercado era muy pequeño y porque él era muy cotizado como pintor de retratos. En el Museo de Antioquia hay una buena cantidad de retratos realizados por Fermín Izaza, en el Museo Nacional. En la Catedral Metropolitana hay pinturas hechas por Fermín Izaza. En esas exposiciones que hicimos en el 2010, tratamos de conseguir que la arquidiócesis nos permitiera siquiera ver los cuadros que hay en su poder y no nos lo autorizaron. El señor arzobispo no lo autorizó.
Este es un retrato de General José María Córdoba, perdón. ¿Por qué no autorizó ver? Ah, porque no se puede. Porque no se puede, ¿sí? Lo mando aquí. ¿Y qué? No más. Y no se intentó más. En el libro de Pilar Moreno de Ángel aparece esta imagen del general José María Córdoba. Está en el segundo piso del Museo Nacional. Dice Pilar Moreno de Ángel que este retrato de José María Córdoba, pintado en 1876, por Fermín y Sasa, es el más fiel a lo que era la figura de José María Córdoba. Eso dice Pilar Moreno de Ángel. En el Museo de Antioquia hay otro retrato de José María Córdoba de una fecha muy anterior y no se compara con la calidad del que hay hecho en 1876, que ya es, digamos, una obra de madurez de Fermín y Sasa. En 1851, Fermín y Sasa distribuyó un volante husmeando en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que varias veces pues, he tenido la fortuna de poder entrar a, a, a husmear en los archivos, digamos, reservados que hay en los sótanos de la biblioteca. Nos encontramos un volante en el que él anunciaba que iba a abrir un colegio y que el colegio abriría en enero de 1852 y cuenta las materias, porque era un colegio de primaria y estaba anunciando la apertura de los grados 1 y 2 de la primaria, pero describía los contenidos de los cursos. No hay absolutamente ninguna información al respecto de si él sí pudo abrir el colegio o no. Pero Fermín y Sasa también estaba muy metido en política. Otros retratos, estos son retratos en miniatura que están en el Museo de Antioquia. Él también estaba metido en política y era liberal. En 1860, a raíz de una guerra civil, metieron en la cárcel a una cantidad de liberales y ahí estaba Fermín y Sasa. En la lista de los detenidos figura Fermín y Sasa. Es la última referencia que se tiene, pero nunca se ha podido saber qué fecha murió ni nada por el estilo. Rápidamente pasemos por Emilio Herbrugger, que era un daguerrotipista viajero. Herbrugger era un personaje muy interesante porque él era músico. Él creó aquí un grupo musical que fue una de las primeras orquestas que existieron en Medellín. Interesante, Herbrugger. Él venía del norte y pasó por acá y finalmente fue a Cali, se estableció allí un tiempo y después se fue para Panamá y es considerado como el primer fotógrafo de Panamá, Emilio Herbrugger. Y el hijo de él, otro Herbrugger, también está entre los primeros fotógrafos de Panamá. Esto es interesante. En 1849, él produjo en Río Negro uno de los más antiguos daguerrotipos que se conocen hechos aquí, que hasta hace muy poco tiempo, y yo creo que todavía, si vamos a la biblioteca piloto, nos muestran el daguerrotipo y nos dicen este es el daguerrotipo más antiguo hecho en Medellín, y ya perdió ese rango, pero sí es uno de los más antiguos. Emilio Herbrugger fotografió a una dama llamada Froilana Sáenz de Lince, esposa de Jacobo Lince. Jacobo Lince era el hombre rico, riquísimo de Río Negro, propietario de minas de oro, y doña Froilana era la matrona, ¿no es cierto? Cuando hicieron cuando hicieron la convención de Río Negro en 1873, en la que aprobaron la Constitución de Río Negro, el presidente
Mosquera se alojó en la casa de ellos. El asunto es que el pelado hijo de Froilana Sáenz terminó metido en la fotografía, se fue para Francia, estudió fotografía y regresó y fue uno de los fotógrafos más importantes de ese momento en Antioquia. Este es el retrato de Froilana Sáenz que presenta Pilar Moreno de Ángel en su libro Historia del daguerrotipo en Colombia. Porque nuestro muy respetado amigo Santiago Londoño, en su Historia de la fotografía en Colombia, presenta este retrato como el de Froilana Sáenz. Pero no es cierto, hay que corregirle a Santiago el asunto. Esta es María Josefa Zapata Osa y hay documentos en los que se explica quién es el personaje, etcétera, ¿sí? De manera que hay que cambiarle para la siguiente edición a Santiago el retrato de esta señora. Y un par de fotógrafos viajeros, un catalán y otro que no se sabe, llamado Certain, de apellido Certain, se estableció en Río Negro y después apareció en Medellín haciendo compañía con otro Arrau o Arru, no se sabe con certeza cuál era realmente el apellido del socio de Certain. Hicieron otro retrato de Froilana Sáenz de Lince, que es este. Si comparamos esta figura con la de las otras fotografías, indiscutiblemente es la de Pilar Moreno de Ángel, la señora Froilana Sáenz. La que les acabo de mostrar es la que hay en la Biblioteca Piloto, que la presentan como el daguerrotipo más antiguo de Antioquia. Pero es el más antiguo que hay en poder de la colección de la biblioteca, ¿sí? Y otro finalmente, Antonio Martínez de la Cuadra, un fotógrafo español que se estableció, perdón, tengo un error aquí, él no era español, cartagenero. Yo vi en algún documento la información de que era español, pero después tuve la oportunidad de verificar a través de Juan Luis Mejía que él no era español, sino cartagenero. Él estuvo también en Medellín de paso, estuvo varios años, pero estuvo de paso, y lo más interesante es que él hizo compañía con Pastor Restrepo y con Gonzalo Gaviria, los dos más importantes fotógrafos del siglo XIX en Antioquia. Aquí hay unas cuantas fotografías de Antonio Martínez de la Cuadra. Y terminamos la primera parte y ahora nos vamos entonces a la segunda parte, que es la historia del local y de unos archivos que hubo en ese local. Aquí vamos a hablar rápidamente de Vicente Restrepo, de Pastor Restrepo, su hermano, de Ricardo Wills, de Gonzalo Gaviria, de Juan Nepomuceno Gutiérrez, de Gonzalo Escobar y finalmente de Jorge Ovar. Muchas circunstancias, muchos hechos no muy comprensibles, cosas que no hemos podido entender nunca nadie, sucedieron. El hecho es que todas las fotografías, todos los negativos, sobre todo, producidos por los fotógrafos importantes entre 1863 y 1923, 60 años, se perdieron. Andan perdidos. Y lo peor es que parece ser que existen. Miren la historia. En 1923 apareció Foto Obando. Y apareció Foto Obando en el mismo local en donde habían estado los negocios de fotografía de Gonzalo Escobar
Gonzalo Gaviria y Pastor Restrepo, hacia atrás. Ni durante su vida Jorge Obando permitió que se supiera si el archivo existía todavía o había sido destruido, ni sus descendientes han querido aclarar el asunto. Eso es un vacío tremendo en la memoria de Jorge Obando, que por la calidad de su trabajo fotográfico podría tener mucho reconocimiento como uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Vamos a hablar un poquitico de Jorge Obando al final, con tu ayuda, Juan Fernando. Entonces, vayamos un poco más atrás y hablemos de este señor, don Marcelino Restrepo, que era un comerciante muy acaudalado que tenía su almacén en el marco de la plaza principal, hoy Parque de Berrío. Mandó a su hijo de 14 años, Vicente, a Europa a estudiar. Vicente regresó en el 57, luego de haberse preparado en el campo de la metalurgia. En un local que fue construido al lado de la casa de sus padres, Vicente montó entonces un negocio de fundición y ensayes de metales preciosos. Los ensayes son las pruebas que se le hacen a los metales preciosos para determinar el grado de calidad, los quilates del oro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues los que tenían el negocio de fundición y ensayes, que eran un señor de Santa Fe de Antioquia y el bogotano Ricardo Wills, eran los que tenían en sus manos el negocio de la fundición y ensayes, quebraron, porque ellos eran artesanales, y el otro trajo crisoles, instrumentos de medida, etcétera, de Europa, de Alemania, y montó su negocio. Él montó su negocio en compañía de su hermano, que era un jovencito de 21 años, para ponerle oficio al pelado, tal cual, que era Pastor Restrepo. En 1879 ya habían transcurrido una buena cantidad de años de ellos trabajando con fotografía, pero Vicente Restrepo estuvo muy ausente, dice su biógrafo que es su hijo. Hay una biografía de Vicente Restrepo, dice que él no se metía mucho con el negocio de fundición y ensayes, que los que manejaban eso eran Ricardo Wills y Pastor, su hermanito. Porque él estaba tremendamente metido en política. Él fue liberal, después fue conservador, y en una de esas peleas lo deportaron a Bogotá. Él fue a dar a Bogotá y estos otros muchachos se quedaron a cargo del negocio, pero en los ratos libres se iban para la pieza de atrás a experimentar con fotografía, porque cuando Vicente creó el negocio invitando a Ricardo Wills a trabajar con ellos, no sabía que Ricardo Wills tenía conocimientos de fotografía. Entonces, Ricardo Wills, ya vamos a hablar de él, venía de Bogotá y allá en Bogotá había aprendido la técnica del colodión. Aquí hablamos recientemente del colodión y también la técnica del colodión sobre vidrio para hacer negativos y la técnica de la albúmina para hacer copia. Eso, otro cuento, huevo de gallina lo pone, frito se come, ¿no es cierto? Yo no soy historiador, soy un aficionado a la historia de la fotografía, entonces me puedo dar todas estas largas. Si yo fuera historiador, tendría que tener el rigor del profesional de no asegurar nada mientras no hubiera
un documento. Pero es que lo más probable es que Ricardo Wills hubiera aprendido la técnica de la fotografía con el norteamericano John Armstrong Bennett. Vamos a ver por qué. Ellos se pusieron a jugar y desarrollaron la habilidad. Y cuando tenían la habilidad dijeron, pues por ahí anda el Brugger, ¿por qué no ponemos un negocio? Y abrieron el negocio de retrato. Y les fue tan bien que hacia 1866, decidieron construir un edificio para instalar su negocio de fotografía. Y el edificio era una cosa verdaderamente suntuosa, ¿no es cierto? De 2 pisos. En esta proyección, la fotografía está muy estirada hacia arriba y se ha reducido lateralmente, ¿sí? Entonces, observen la puerta de entrada de la casa, que es muy angostica y alta. No. Está mal reproducido, ¿sí? Y las ventanas angosticas son mucho más amplias. Era un caserón de una frente de por lo menos 20 metros, de 2 pisos, donde pusieron su negocio de fotografía. Un negocio de fotografía ofrecía no solamente el servicio de hacer retratos, sino que tenían también servicio de marquetería. Y además de los retratos, entonces vendían fotografías con imágenes de personajes importantes, con imágenes de los papas, de los presidentes, de los científicos, etc. Entonces la gente acudía a esos almacenes en busca de imágenes y adquirían las imágenes enmarcadas para lucirlas en las casas. Una cosa muy interesante que podemos observar aquí, no, difícilmente, vamos a ver si en otra fotografía la podemos ver, es que al lado izquierdo está, hay un aviso que se alcanza a leer fundición, donde estaba el negocio de fundición. Entonces, enseguida la casa de los papás construyeron una casa para establecer el negocio de fundición, y enseguida el negocio de fundición pusieron el negocio de fotografía. Esta fotografía que les muestro fue tomada por Gonzalo Escobar en 1898. ¿Dónde está ubicada esa casa? En Colombia, con Sucre. Sucre no tenía ese nombre, sino del río Medellín hacia el norte, y del río Medellín hacia el sur se llamaba Carúpano, y no había puente, ahí no había puente para pasar de un lado a otro, como lo había en Junín, como lo había en Girardot, como lo había en otras calles. Sí, era la calle Carúpano, con Colombia, en donde hoy está el edificio de la Beneficencia. En 1897 el local entonces pasó a manos de Gonzalo Escobar, y Gonzalo Escobar murió en 1914 y dejó el negocio, su señora puso el negocio en manos de Luis E. Vieco, que era un pintor y fotografador que era profesor en Bellas Artes. El negocio siguió funcionando bajo el nombre de Gonzalo Escobar, hasta que en 1923 aparecieron como propietarios del negocio los señores Félix y Jorge Obando. No. Pintor. Él estuvo a cargo de el negocio de Gonzalo Escobar una vez que Gonzalo Escobar murió. ¿Quiénes son los principales actores de esta historia? En primer lugar, Vicente Restrepo.
Vicente Restrepo debe ser reconocido como el iniciador del primer negocio de fotografía a nivel profesional que hubo en Medellín. Pero él no fue quien realizaba los trabajos, sino que él era, digamos, el hermano mayor que dirigía, coordinaba, manejaba seguramente las finanzas, en fin. Vicente Restrepo, como ya les dije, fue enviado por su padre a estudiar a Francia. Era un niño de 14 años. Era un niño de 14 años. Y fue a las escuelas cristianas de los hermanos en Passy. Ahí estudió, digamos, la formación básica, pero luego se fue para la Escuela de Minas de París y después se fue para Alemania a estudiar minería. Él había definido su vocación por ese lado. Y por eso fue que regresó en el 57 con equipos y con instrumentos para montar su propio negocio de fundición y ensayo. Él abrió el 17 de abril de 1858. Hay muy buena documentación alrededor de Vicente Restrepo. El negocio de fundición y ensayo de metales preciosos con su hermano Pastor. Pero ¿qué pasó? Miguel Gutiérrez, el de Santa Fe de Antioquia, y Ricardo Wills, bogotano, cerraron. Tuvieron que cerrar. No había forma de hacerle competencia a los Restrepo. Pero Ricardo Wills, hijo de inglés, aquí se ve un poco mejor la fotografía, ¿sí? Ricardo Wills, hijo de un inglés, no hay ninguna fotografía de Ricardo Wills y no he podido con los descendientes conseguir, pero se está indagando a ver si se encuentra en alguna parte una foto de Ricardo Wills. Pero Ricardo Wills manejaba el inglés, era sobrino político del general Santander, era liberal, Vicente Restrepo también, y seguramente en un ambiente tan pequeño como era el Medellín de esa época, ellos se conocieron y se hicieron amigos. Se hicieron amigos. Eran ambos de un perfil bastante parecido. Vicente había ido a estudiar a Europa, Francia, Alemania, y este pues de origen británico. Entonces por eso fue invitado por Vicente Restrepo, y eso fue un acto de magnanimidad, interpreto yo, de Vicente Restrepo. Con su negocio quebró al otro y le dijo, pero no me preocupe, venga y trabaje conmigo, ¿sí? Pero lo hizo por varias razones. Porque Ricardo conocía el negocio, conocía el mercado, tenía la clientela. Entonces, Ricardo llegó al negocio de Vicente a proporcionarle un medio de entrar de lleno en el mercado de una manera muy, muy fácil, ¿sí? Vicente tuvo un recorrido muy interesante en el campo de la política, hasta que en 1879 lo deportaron a Cundinamarca por cuestiones de orden político. Sí, usted no cabe aquí, hermano, se larga de aquí o lo matamos, ¿no? En Bogotá. Entonces, él desarrolló una actividad tremendamente interesante. Se dedicó a traducir, se dedicó a investigar, a escribir. Hay una obra de él sobre la minería en Colombia que hoy en día en las facultades de geología todavía es un punto de referencia, porque la información que hay acerca de las minas en Colombia en ese libro es valiosa. Escribió la historia de los muiscas antes de la llegada de los españoles. Es el libro más interesante que hay sobre los muiscas.
Yo tengo la fortuna de poseer un ejemplar de ese libro y es tremendo, pues, tremendo. Perdón, como si todo fuera poco, él es el biógrafo de Gonzalo Jiménez de Quesada. La biografía más, digamos, completa, más reconocida que hay de Gonzalo Jiménez de Quesada la escribió Vicente Restrepo. Es tal el reconocimiento que Vicente Restrepo recibió por ese trabajo acerca de Jiménez de Quesada, que la tumba de él está al lado de la de Jiménez de Quesada en la Catedral Primada de Bogotá. La tumba de Vicente Restrepo está al lado de la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada en la catedral. Además de eso, él se vinculó con el gobierno de Rafael Núñez como ministro de Educación, de Relaciones Exteriores, como ministro del Tesoro, y fue quien firmó el concordato con la Iglesia en 1887. Él falleció en el 99 en Bogotá. Entonces finalmente lo premiaron deportándolo a Cundinamarca. Sí, le fue muy bien en Bogotá y terminó siendo, porque era un hombre muy culto, que dominaba varios idiomas, obviamente, hizo traducciones y escribió. El hijo de Vicente Restrepo se hizo historiador. Uno de sus trabajos es la biografía de su padre, entonces hay muy buena información sobre Vicente Restrepo. Y el hermano menor, Pastor Restrepo. Pastor terminó siendo entonces el primer fotógrafo de Antioquia, al lado de Ricardo Wills. A Pastor le han adjudicado toda la, digamos, importancia de ser el primer fotógrafo profesional de Antioquia, olvidando a Ricardo Wills. Porque el que sabía fotografía en ese negocio era Ricardo Wills, y ahí en la biografía de Vicente Restrepo hay toda la documentación para demostrar que el señor Ricardo Wills era el que tenía el conocimiento. Señor. ¿Podría hacer alguna alusión, ya que estaba hablando de estos personajes, a la casa del Parque Bolívar? Sí, vamos a pasar por allá. Vamos a pasar por allá porque es que Pastor Restrepo obviamente se casó, tuvo descendencia, etcétera, y su suegro era constructor y fue quien le construyó su casa. La casa que existe en el Parque de Bolívar, en la esquina noroccidental del parque. Ahorita vamos a... Bolívar. Caracas. Venezuela con Caracas. Venezuela con Caracas. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo primero fue Fundición Ensayos de B&P Restrepo. Hay una cosa muy interesante, y es que en la sociedad que crearon para trabajar la fotografía, aparece el apellido Wills primero. Y por orden alfabético, que es lo que se ha acostumbrado desde tiempos inmemoriales, debería haber sido Restrepo y Wills, sobre todo porque Restrepo era el dueño, ¿no es cierto? Pero para la fotografía primero fue Wills. A mí eso me ha parecido que es una demostración de respeto a los conocimientos de Wills. Ellos trabajaron con negativos de colodión húmedo y se especializaron en la producción de tarjetas de visita. La tarjeta de visita, ya habíamos hablado, creo aquí, que fue un tipo de presentación de los retratos que se producían fotográficamente con papeles en albúmina. Apenas estaban inventando en Rochester, en los Estados Unidos, el señor George Eastman apenas estaba inventando el sistema de gelatina, pero los papeles de albúmina se trabajaron aquí hasta finales del siglo, por más que ya habían entrado en el mercado los papeles de gelatina.
En abril de 1867, Wills y Restrepo anunciaron en la prensa, así textualmente: se ha concluido la construcción del edificio para el gabinete de fotografía y el nuevo taller se halla perfectamente arreglado y provisto. La construcción se había iniciado a mediados del 66, el año en que Pastor Restrepo y Ricardo Wills comenzaron a trabajar la fotografía profesionalmente, es decir, cuando abrieron el negocio, es 1863. En muchas informaciones, textos, libros, etcétera, que tratan de estos temas, dicen que el negocio comenzó en 1858, pero no, en 1858 comenzó el negocio de fundición y ensayo. Fue en 1863 cuando ellos ya habían adquirido habilidad que comenzaron a trabajar en el retrato. Ahí tienen la dirección, ¿no? Calle Colombia, Crucero Carúpano, número 290. Qué raro, qué raro. El videobim está deformando las imágenes lateralmente, las está comprimiendo lateralmente. Es que aquí se ve muy bien, aquí se ve muy bien, pero en la pantalla está tremendamente comprimida, ¿sí? Porque no se alcanza a ver la parte izquierda, todo esto a partir de este lugar es de el local de fundición y ensayo. Un detalle muy interesante, un dato muy interesante acerca de Pastor Restrepo es que en 1875 le encargaron tomar las fotografías para la urna del Bicentenario de Medellín. Urna que se abrió en 1975. Yo estaba hablando con Sandra recientemente aquí en el club, con Sandra de Bedú, acerca de ese hecho. Con gran pompa, en el 1975 se abrió la urna del Bicentenario que había permanecido en la oficina del alcalde de la ciudad toda la vida. Un baúl viejo que había por ahí en un rincón, esa era la urna del Bicentenario. Vino el presidente López Michelsen, las autoridades civiles y militares, la prensa, abrieron la urna del Bicentenario y sacaron edictos, sacaron banderas, sacaron uniformes, sacaron textos y sacaron fotografías. Y ese día se perdieron las fotografías de la urna del Bicentenario. Yo tengo un documento que escribió una de las personas, que escribió en manuscrito, una de las personas que estuvo presente, diciendo qué fue lo que pasó. Pero parece que la gran mayoría de esas fotografías fueron llevadas a la editorial Bedú y publicaron un libro, o las publicaron en un libro sobre este hecho de la urna del Bicentenario. Sandra me dijo que iba a hacer la pesquisa en los archivos de la editorial a ver si encuentra el libro. Y tendríamos entonces la posibilidad de ver la colección de fotografías de Pastor Restrepo. Una de las fotografías que se incluyó allí fue la que hizo Pastor Restrepo de su propia casa en el Parque de Bolívar. En 1869, Ricardo Wills se retiró del negocio porque estaba enfermo. Manuel Uribe Ángel, que era el médico de la época, le dijo: usted tiene un tumor en su abdomen, aquí no hay quien le trate eso, váyase para París. Y lo enviaron a París, lo internaron en un hospital
y unos meses después le hicieron una operación para extirparle el problema y murió en la operación. ¿Cómo? Le extirparon fue la vida. Entonces, 10 años después, en 1880, Pastor Restrepo decidió retirarse. El negocio se había venido a menos, sobre todo por problemas creados a raíz de las guerras civiles, y él se dedicó a un negocio de droguería con su hijo. En las fotografías de la época, en las fotografías del Parque Berrío, se alcanza a ver un aviso grandísimo, Pastor Restrepo e hijo, su droguería. Y también tuvo una fábrica de cerveza, etcétera, pero dejó el negocio de fotografía y se lo vendió a Gonzalo Gaviria. Gonzalo Gaviria es otro personaje bien interesante, del cual voy a hablar ya dentro de un momento. En el archivo de la Biblioteca Piloto apenas hay 30 negativos de Pastor Restrepo. El resto quedaron en el archivo de la casa, que cambió de dueños hasta que llegó a nuestro amigo no, el amigo de Juan Fernando, Jorge Obando. Él murió en París en 1909. Entonces se cree que ese archivo fotográfico lo tiene la familia de Obando. Sí. Y ya te voy a explicar cómo. Ricardo Wills, semejante personaje. En los periódicos de Medellín de la época, yo tuve la oportunidad con Juan Camilo Escobar, el director del grupo de investigación de AFIP, de leer en la biblioteca de la Universidad de Antioquia toda la colección de periódicos de la segunda mitad del siglo XIX. Y tengo fotografiados tantos artículos, pues, porque fotografié lo que era de interés del trabajo que estábamos haciendo y cualquier otra cosa, ¿sí? Allá hay, entonces, mucha información acerca de estos sucesos. Resulta que, bueno, esto que hay en la diapositiva ya lo he mencionado. Él era hijo de Richard William Wills. Richard William Wills, un inglés experto en mineralogía que había sido traído al país por la Colombian Mining Association, que era la que explotaba las minas más ricas de Marmato y Supía. Él era el técnico, pero él residía en Bogotá e iba a visitar las minas, etc. ¿Sí? La historia de Richard William Wills, mejor dicho, sobre Richard William Wills hay tanta información como la que cualquiera quisiera conseguir. Porque Malcolm Dease es el gran historiador de la historia de Colombia, es el gran investigador de la historia de Colombia. Yo creo que él está vivo todavía. Él es el más respetado historiador sobre el tema de Colombia que existe, ¿sí? A Malcolm Dease le dio por investigar sobre Richard William Wills y escribió su biografía en 2 tomos. Entonces, hay toda la información que se quiera sobre Richard William Wills y ahí hay información sobre Ricardo, obviamente. Resulta que Richard William Wills se casó con la hermana de la señora del general Santander. Eso es un hecho muy importante porque, pero me estoy saliendo del texto que ustedes están viendo, ¿sí? Entonces, Ricardo era sobrino político del general Santander. Ricardo se movía en los más altos círculos de la política en Bogotá, al lado de su tío, etcétera, y con seguridad tenía relación con el cuerpo diplomático y sobre todo con los que le enseñaban fotografía, que era el señor
John Armstrong Bennett, que era el encargado de negocios de los Estados Unidos. Por eso yo asocio esas dos cosas. Es bastante probable, no se puede asegurar, no hay documentación, es bastante probable que Ricardo Wills hubiera aprendido la técnica del colodión húmedo y de la albúmina del señor Armstrong, John Armstrong Bennett. La historia de John Armstrong Bennett es enormemente interesante, enormemente interesante. Un hombre muy culto que viajó por este planeta y tuvo un negocio que se llamaba la Galería del Daguerrotipo. Él tuvo la Galería del Daguerrotipo en los Estados Unidos, la tuvo aquí, la tuvo en otros cuantos países y finalmente la tuvo en Buenos Aires. John Armstrong Bennett es el autor de la más antigua fotografía que se conoce hecha en la Argentina. Bennett es un personaje bien interesante. Él se vino para Colombia y cuando viajó de la costa hacia Bogotá, lo hizo por el río Magdalena. Y se escribió un relato del viaje por el Magdalena, que es pues una obra de arte, es una pieza como de corte muy poético sobre los paisajes del Magdalena. John Armstrong Bennett, fotógrafo importantísimo de la primera época. Entonces a Richard le dio por venirse para Medellín en busca de salir adelante en la vida, para decirlo en los términos nuestros, y estableció un negocio de fundición de ensayos aquí en Medellín. Pero contaba Juan Luis Mejía que los quirisoles de Ricardo Wills eran hechos con boñiga de caballo y hierba, mientras que el otro traía quirisoles de Europa, por eso lo sacó del mercado. Pero Ricardo Wills sí sabía de metales. Ricardo Wills sí sabía de metales y tenía toda la capacidad aprendida al lado de su padre. Hay que anotar que en ese momento de la historia, el ingreso del país en el comercio internacional tenía como el punto más alto a la venta del oro. Entonces traían el oro de las minas en pepitas, ellos lo fundían, lo clasificaban y en lingotes lo mandaban para Europa. Entonces el mercado de la fundición y entalles era muy bueno y me imagino que era supremamente bien pago, ¿sí? Ya he contado esto, sí. Trabajaron juntos Ricardo Wills y Pastor Restrepo, que se retiró por quebrantos de salud en el 69 y en el 70, principios del 70, murió, en mayo del 70, murió en París. Yo tengo varios escritos sobre la biografía de Ricardo Wills. Tengo un ensayo biográfico y tengo una historia novelada de Ricardo Wills. Si hay alguien interesado en todos sus escritos, con mucho gusto los comparto. Entonces, allí se inició la colección de imágenes en negativo, que durante 60 años se fue aumentando. Ahí están sobre todo los retratos de todos los personajes importantes y no importantes de Medellín. Ya para terminar, quiero construir una lista de los archivos que hacen parte de lo que yo he llamado el tesoro perdido de la fotografía antioqueña. Primero, Wills y Restrepo. Ellos fueron los iniciadores al realizar su trabajo y tener un archivo muy bien organizado en placas de vidrio, tremendamente pesado el archivo. Aquí hay unas cuantas imágenes que han llegado
simplemente por circulación de mano en mano, porque los originales están en el archivo, ¿no es cierto? Este trabajo es muy interesante porque es digno de los primeros fotógrafos eh, europeos que hacían unos montajes. Estos señores cogieron los retratos de todas las damas principales de la sociedad antioqueña y armaron esta fotografía. Esa fotografía la vendían pues a muy buen precio y en muy buena cantidad en su negocio, ¿no? Este es el médico Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe Ángel es un personaje muy importante eh, en todos los campos relacionados con la medicina, ¿sí? En la medicina misma, en la ciencia, en, eh, la, en la generosidad para desarrollar programas en beneficio de la salud de la población, etcétera. Muy reconocido Manuel Uribe Ángel. Este es Juan Lalinde, el suegro de Pastor Restrepo, el que construyó la casa de Pastor Restrepo. Ellos hicieron por puro hobby, diría yo, por puro interés eh, eh, en este tipo de plantas, hicieron una colección bastante extensa de fotografías de orquídeas. La colección de fotografías de orquídeas de ellos, realizada cerca de 1865, es tenida como un documento muy interesante para los coleccionistas de orquídeas. Lo más interesante es que la mayoría de de esas fotografías están en manos de Margarita García de Ramírez, una descendiente política que vive en Marinilla. Esas fotos están en Marinilla. Sí, sí, las guardan como un tesoro, ella y sus hermanas. Y este es tenido como el primer paisaje urbano hecho en Medellín, alrededor de 1865. Y esta es la fotografía del Poporo Quimbaya, que es la pieza insigne de la colección del Museo del Oro. Estuvo en el estudio de Vicente y Pastor Restrepo, de Wilson Restrepo en 1865. Agregamos entonces otro archivo a la lista, Vicente y Pastor Restrepo. Vicente y Pastor Restrepo. No he encontrado en ninguna parte imágenes enmarcadas con el nombre de Vicente y Pastor Restrepo, pero la documentación histórica dice que ellos trabajaron y vendieron imágenes con ese nombre, Vicente y Pastor Restrepo, posterior a Wills y Restrepo. Pastor Restrepo fotógrafo. Cuando Ricardo Wills murió, entonces Pastor Restrepo siguió firmando Pastor Restrepo fotógrafo. Aquí hay unas cuantas imágenes de Pastor Restrepo fotógrafo del archivo de la Biblioteca Piloto. Otra fotografía de Manuel Uribe Ángel, un poco más adelante de la que ya habíamos visto. Es interesante observar que en muchas fotografías en el archivo de la Biblioteca Piloto se presenta este estado. La fotografía se producía en un papel de albúmina que era extremadamente delgado y para darle cuerpo entonces se pegaba sobre un cartón. Pero si el cartón era ácido, se producía una reacción que comenzaba a manchar y a destruir las fotografías.
Las fotografías están bastante afectadas por la acidez del cartón en la cual están adheridas. Jacobo Lince es el esposo de doña Froilana Sáenz de Lince, ¿sí? Este era el hombre rico de Río Negro. Todas estas imágenes están en la biblioteca piloto. En esta se puede observar también el deterioro por la acidez del cartón. Es interesante esto porque es una tarjeta de visita con la figura del Barón de Humboldt, pero el Barón de Humboldt había existido muchísimo antes, ¿sí? A partir de una pintura, y estas eran las imágenes que se vendían y la gente compraba para conservar la memoria de la gente ilustre, ¿sí? Esta es la casa de Pastor Restrepo. Esta es la casa que fue construida a principios del 70. De gris en el segundo piso. ¿Dónde se parece en el segundo piso? Caracas, Venezuela. Para que haya pasado tanto tiempo, Está en la estructura, pero la han dañado mucho, sobre todo el primer piso lo han dañado muchísimo la fachada, ¿sí? Y han tenido negocios de comida, de buñuelos, de todas esas cosas, de lo más peligroso para que se produzca un incendio, que esa casa se llegara a quemar sería una tristeza. Hablemos un poquitico de esa casa, ¿sí? la Junta del Club iba del Chaco. Y esta casa reestructurada, pues reestructurada, no, descartada en sus elementos originarios, se convirtiera en, por un lado, aspecto patrimonial urbano, y por otro, allí se creara el Museo de Fotografía de Antioquia, de la historia de la fotografía de Antioquia. Lamentablemente, las juntas posteriores no le pararon bola y no hemos avanzado en este proyecto. Yo propondría que el club volviera a tomar esa bandera. Algunos esfuerzos hubo de AFIT, etcétera, Mejía. Juan Luis Mejía, quien fue rector de AFID hasta hace 2 años, durante su rectoría, estuvo tratando de empujar a nivel de gestiones con el gobierno municipal para que el municipio adquiriera la casa. Lo más importante es eso, porque la casa es de un particular. La última noticia que tuve es que ya la compró la Secretaría de Cultura. Entonces, lento, pero parece que todo se mueve. Ahora, ¿qué van a hacer los de la Secretaría de Cultura con la casa? Tiene que haber un doliente que haga propuestas concretas, propuestas interesantes y propuestas que estén relacionadas con el valor del edificio, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se me escapa el nombre ahora. Uno de los famosos urbanistas franceses. Guevara. Se me escapa ahora el nombre. Que vino a Medellín. De todo lo que vio en Medellín, le llamó particularmente la atención esta casa como valor arquitectónico, histórico, urbanístico. Es la edificación más antigua de la ciudad en este momento. Además de establecer allá un museo de la fotografía antioqueña. Le Corbusier. Le Corbusier. Ahí podría haber todo un centro cultural alrededor de la fotografía. Y yo creo que nosotros, Club Fotográfico Medellín,
podríamos soportar ese proyecto con nuestro propio trabajo, dictando charlas, dictando conferencias, haciendo exposiciones, vendiendo literatura, etcétera. Es decir, hay ahí algo que es también otro tesoro que se podría explotar. La casa de Pastor Restrepo. Alguien tiene que abanderar un movimiento de eso, ¿sí? Sí. La última fotografía. Esta es una fotografía de Pastor Restrepo. ¿Y esa es la casa? No, No. no. Esa es la camiseta. Es la iglesia de la Candelaria. No, pero esa no es la casa. Es parecida, pero no es la casa. Está en el Parque de Río. No es la casa. Sí, Esa iglesia es del Parque de Río. sí, sí. Bueno, entonces agregamos otro archivo a la lista, el de Restrepo, La Torre y Gaviria. Vuelvo a mencionar las crisis económicas sucedidas principalmente por las frecuentes guerras. Obligaron siempre a los fotógrafos a crear sociedades para poder sobrevivir. Es decir, el que tenía stock de materiales, pues lo compartía con sus colegas. Pero a cambio de eso, entonces firmaban las fotografías en conjunto. Eso sucedió con eso sucedió con Enrique Latorre. Enrique Latorre es un joven que fue Cuestión de fuerza mayor. Son las 8 entonces terminemos. y el problema es el aparcadero. Sí, sí, sí. Entonces, Si ustedes desean, me dan sus correos electrónicos y se los mando. Lo mismo a quienes están viendo por internet esto. Voy a terminar rápidamente. Excelente. Falta mucho, mucho, mucho. Yo tengo una carreta muy larga. Ahora podríamos de pronto, podríamos terminarlo en otra sesión, ¿sí? y con Está el baúl. Está tirado del baúl. Lo que yo les quiero mostrar finalmente es lo que quedó en ese archivo, el anterior, esta. Estos son cálculos míos. Wills y Restrepo, Vicente y Pastor Restrepo, fotógrafo, y Restrepo, La Torre y Gaviria, 30.000 negativos. Gonzalo Gaviria, 10.000 negativos. Juan Nepomuceno Gutiérrez, 3.000 negativos, un estimado. Gonzalo Escobar, 10.000 negativos. Sergio González Anil, 2.000 negativos. Y Daniel y Eduardo Sañudo, 2.000 negativos. 57.000 negativos había en ese edificio de 60 años de trabajo de fotografía en Antioquia, y Jorge Obando durante su vida nunca aceptó hablar de eso, ni siquiera aceptó reconocer que en su poder estaban esos archivos. Y los sucesores tampoco. Ese es el tesoro perdido de la fotografía en Antioquia. Y adicionalmente, en alguna reunión que tuvimos con los familiares aquí en el club, los familiares de Obando, calculan que el archivo de Obando está en el orden de 2,5 millones de fotos. Ahí tengo una, pasar la siguiente. Ahí hay una incógnita. Pero tengo un Parece que hay documento. una parte muy bien conservada y otra perdida en... Tengo una información que es también documentada. Oscar Jaime Obando, el hijo de Jorge Obando, es
un hombre muy importante del mundo empresarial antioqueño, declaró para El Colombiano en la edición del 3 de noviembre de 2010 que los archivos de su padre existen y suman un total de 500.000 piezas. Eso declaró él. El archivo de Melitón Rodríguez tiene 220.000 negativos y Jorge Obando no puede haber producido tanto como Melitón Rodríguez. O sea que es tan poco probable que esos negativos, que todos esos negativos hayan producido por Jorge Obando. O sea que lo más probable es que allí estén todas estas fotografías. Ya, nos fuimos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias a las personas que están online. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Lo producido por Juan. No. Y no lo recogido.